a hablar de las reglas de acentuación. La primera regla, la más importante a tener en cuenta, es que ningún acento en griego puede ir más allá de la antepenúltima sílaba, ¿sí? Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos que analizar una palabra respecto de su acentuación, lo que tenemos que hacer primero es contar de atrás para adelante y vamos a llegar hasta 3 casilleros, ¿sí? Porque vamos a tener que prestar atención entonces a la última sílaba, anteúltima o antepenúltima, ¿sí? O sea, esas son, hasta ahí puede haber un acento en griego. Entonces, estos son los 3 elementos de una palabra como máximo que vamos a tener que analizar respecto del acento, ¿sí? Y otra cosa a la que le vamos a tener que prestar atención sobre todo es a la cantidad de la última sílaba. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estuvimos viendo en los videos anteriores la diferencia entre largas y breves, dijimos que eran importantes para los temas que venían? Bueno, este es un tema importante, ¿sí? Saber si una sílaba es larga o breve es importante para la acentuación y para eso vamos a tener que tener en cuenta esta última sílaba. Ahora lo vamos a ver porque es importante, ¿sí? Entonces, si nosotros, yo les decía recién que lo que vamos a tener que hacer es dividir en sílabas. Hagan la división en sílabas más o menos como la haremos en castellano. Acuérdense que no es importante eso, o sea, no vamos a, no sé, no es un tema relevante en griego si saben o no dividir en sílabas. Hacemos la división en sílabas fundamentalmente para ver, por ejemplo, cómo, por lo menos en este tema quiero decir, ¿no? Sobre todo cómo se aplican estas reglas de acentuación, ¿sí? Y acuérdense que prestemos atención de atrás para adelante, ¿sí? No sé, polemos, yo tengo ahí entonces, acuérdense, mos la última, le anteúltima, po antepenúltima, ¿sí? Filí, ais, acuérdense, ojo, de que los diptongos están en una misma sílaba, entonces ahí, por ejemplo, ojo con el diptongo ais, no lo separen, ¿sí? Demos, ¿sí? Entonces ahí demos, mos última, de anteúltima, Georgois, fíjense en Gorgois lo mismo, o sea, yo tengo ois diptongo, eso no lo separo, or es la anteúltima y ge la antepenúltima, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener que prestar atención? Ahora cuando les decía, cuando veamos puntualmente las reglas, siempre las últimas. Mos, ais, mos, ois, ¿sí? Eso para hacer las sílabas importantes. Ahora vamos a ver por qué. Vamos ahora a clasificar a los acentos. En griego hay 5 formas de acentos, ¿sí? Que tienen un nombre en particular en griego que ahora después se los voy a poner, ahora lo pongo en castellano o castellanizado. A ver, el primer tipo de acento es el que se llama acento oxítono. El acento oxítono es un acento agudo en la última sílaba. Entonces yo tengo ahí, por ejemplo, les pongo la palabra basileus, ¿sí? Rey, ¿sí? Eus es la última sílaba y lleva acento agudo. Ahora vamos a ver qué particularidad tiene que tener una palabra oxítona, pero en principio es agudo en la última sílaba. Luego tenemos el llamado acento paroxítono, que es el acento agudo en la anteúltima sílaba. Por ejemplo, les pongo la palabra feme, ¿sí? Hay acento agudo, feme, el acento recae en la anteúltima sílaba y es agudo, ¿sí? De hecho, paroxítono quiere decir al lado del oxítono. Si el oxítono era el agudo de la última, este es el que está al lado. Después tenemos la tercera clase de acento, que es el proparoxítono, que es el agudo en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen ángelos, ¿sí? Ángelos. Ven que ahí divido las sílabas entre los, ge y an, ¿no? Y ahí tenemos en an, es la antepenúltima. Entonces, estas son, son 3 clases de acentos que involucran acento agudo, ¿sí? Y después tenemos otros 2 tipos de acentos que son aquellos que involucran el acento circunflejo, que son las palabras o el tipo de acento perispómeno es un circunflejo en la última sílaba. Por ejemplo, yo les pongo la palabra joregein, ven ahí en ein, lleva circunflejo, y ustedes ya saben una regla que ahora se las voy a refrescar, pero digamos, ustedes ya saben que si es acento circunflejo, solo va a ir sobre sílaba larga, así que eso es algo que ya tienen que tener presente. Entonces, perispómeno es una palabra que tiene acento circunflejo en la última sílaba. Y por último, el acento properispómeno, que es el circunflejo en la anteúltima, ¿sí? Por ahí tiene la palabra glosa, ¿sí?
¿ven? En la omega, y ya saben ustedes, esto que les decía recién, que el circunflejo va siempre sobre una sílaba larga. Bien, entonces, oxítono, paroxítono, proparoxítono, perispómeno y properispómeno. Así se clasifican las palabras de acuerdo a su acentuación, o a los acentos de estas palabras, ¿sí? Los tres primeros involucran un acento agudo y los dos últimos, el perispómeno y el properispómeno, un acento circunflejo. Yo ahora lo que les voy a dar a continuación hay una serie de reglas para tener presente respecto a estos acentos. Vamos a ver un cuadro que vamos a desglosar una por una. A ver, vimos recién los acentos oxítonos. El acento oxítono dijimos que era agudo en la última sílaba. Fíjense, yo en el cuadro que les pongo, les marco agudo en la última sílaba. Y no les pongo nada más, no les pongo ninguna especificación más. ¿Qué quiero decir con esto? Que el agudo de la última sílaba puede ir sobre una sílaba larga o sobre una sílaba breve, ¿sí? No hay diferencia. Entonces, por ejemplo, yo les pongo ahí sofós, ¿ven? Ahí sofós recae sobre una breve. Timé es larga. No importa, puede ser largo o breve, no hay diferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que es importante observar la última sílaba? Bueno, hay que prestar atención a esa sílaba. Para el caso de las oxítonas no hay ningún problema, ¿sí? O sea, puede ser larga, breve, no pasa nada, ¿sí? Para el caso de los paroxítonas, las palabras paroxítonas, decíamos que son las palabras que llevan el acento agudo en la anteúltima o en la penúltima sílaba, y acá tampoco hay ninguna regla, ni en la última sílaba, la anteúltima, puede ser larga o breve, no hay ninguna regla, nada que limite el alcance del acento paroxítono. Entonces ahí les pongo algunos ejemplos. Filos, geros, fíjense en filos, tenemos la última es os, omicron, breve, geros, G es larga, os es larga, es indistinto, ¿sí? Oxítonas, paroxítonas, da lo mismo, ¿sí? Si es largo o breve, sobre la que recae, sobre la última, no hay ninguna regla. Ven que de hecho en el cuadro yo no les pongo nada. Vayamos ahora a las proparoxítonas, o a las palabras con acento proparoxítono. Y acá ven en el cuadro que hay una regla importante a seguir mirando la última sílaba. ¿Qué es cuál? Ustedes tienen ahí, bueno, habíamos dicho que las proparoxítonas son aquellas que llevan el acento agudo en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Por ejemplo, hay anthropos. Pero ¿qué pasa con anthropos? ¿Y qué es lo que les pongo ahí en el cuadro de regla? Para que un acento agudo pueda llegar hasta la antepenúltima sílaba, la última tiene que ser breve, sí o sí. Entonces, por ejemplo, tienen la palabra anthropos. Ustedes ya saben que la os es breve, omicron es breve. Entonces, por eso, porque omicron es breve, lo marco ahí, porque como omicron es breve, ese acento agudo puede estar en la antepenúltima sílaba. Si esa última sílaba fuera larga, ese acento no podría estar ahí. Es un tema que es el próximo, digamos, pero ténganlo presente, ¿sí? Se van a producir modificaciones si la terminación de la palabra cambia, por ejemplo, de una terminación breve a una larga, ese acento en la antepenúltima sílaba no se podría mantener, ¿sí? Es el próximo tema, así que lo voy adelantando. Por ahora, entonces, sepan simplemente la regla, ¿sí? Una palabra proparoxítono es acento agudo en la antepenúltima, y la última tiene que ser breve, ¿sí? Anthropos es un ejemplo. Perispómeno, decíamos que el perispómeno es el acento circunflejo en la última sílaba. Y ahí la regla, que es una regla que en realidad ustedes ya sabían, es que esa sílaba tiene que ser larga, porque siempre un circunflejo tiene que caer sobre una sílaba larga, ¿sí? Entonces ahí, bueno, les pongo un ejemplo, atejnos, por ejemplo, os, omega, larga, ¿sí? Es algo que ya sabían, no hay mucha ciencia. Recordemos, la novedad es esto, que vamos a llamar perispómeno a aquel acento que es circunflejo sobre la última sílaba de la palabra, ¿sí? Y por último el properispómeno, que dijimos que era el acento circunflejo en la penúltima sílaba, y ahí también fíjense que les pongo una regla, ¿no? En el cuadro. La última sílaba tiene que ser sí o sí breve, ¿sí? No puede ser larga, tiene que ser una sílaba breve, ¿sí? Ustedes ya saben que el circunflejo tiene que recaer sobre una sílaba larga, porque eso ya era la regla, y entonces la palabra properispómeno es el circunflejo en esa anteúltima, obviamente que esa sílaba tiene que ser larga, pero la última
tiene que ser breve, ¿sí? Es lo que figura ahí en el cuadro, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes tienen Nesos, ¿sí? Nesos, isla. Nesos tienen el circunflejo sobre una eta, que es claramente larga, y Omicron sigma, Omicron es breve, es el timbreo breve, ya lo conocen. Es la única manera de que haya un circunflejo en la anteúltima sílaba, ¿sí? No puede haber un final largo, ¿sí? Una sílaba final larga. Entonces, retomo. Lo importante en estos casos es tener presente que el acento puede llegar solamente hasta la antepenúltima y observar sobre todo la última sílaba, ¿sí? En el caso, como vimos, de las oxítonas y las paroxítonas no había ningún problema. Acento agudo en la última y en la anteúltima no había ningún problema, ¿no? Pueden ser largas o breves indistintamente sobre donde recae el acento o la última. Ya en la proparoxítona habíamos visto que la regla es que un agudo en la antepenúltima solo puede llegar ahí, mientras la última sea breve. Y para el caso de tanto el perispómeno como el properispómeno, bueno, la regla era que siempre un circunflejo recae sobre sílaba larga. Y en el caso del properispómeno, acuérdense que la última tiene que ser breve, ¿sí? La última tiene que ser breve. Eso es algo a lo que prestarle atención. ¿Por qué? Porque en griego las palabras van a sufrir lo que se llama, por ejemplo, declinación, que es que los finales de las palabras pueden ir cambiando, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, a si están en singular o en plural, de acuerdo, por ejemplo, a qué función sintáctica cumplan, es decir, en qué caso estén expresadas esas palabras. Entonces, esos finales que ustedes ahora los pueden ver breves, como el caso de anthropos, ahí ven un anthropos breve, ese anthropos, por ejemplo, se puede transformar en anthropu, con una terminación en U, que es un diptongo. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, como lo acabo de decir, que esa palabra de anthropos con acento en la antepenúltima agudo, como se cambió el final de esa palabra y de breve pasó a largo el final de la palabra, en vez de anthropos se va a decir anthropo. El acento se modifica, ¿sí? Es un tema, lo vamos a ver en la próxima clase, pero les quiero explicar los motivos por los cuales se produce, o sea, es importante saber las reglas de acentuación, porque tenemos estas reglas, pero como las palabras hacia el final de palabra pueden, la última sílaba puede ir variando, también van a ir variando los acentos. Lo mismo va a pasar con la regla del properispómeno. Si nosotros ahora tenemos nesos ahí con Omicron sigma, pero esa os se transforma en una vocal larga porque la palabra declina, que es que cambia su terminación, ese circunflejo no se va a poder mantener más como circunflejo, se va a transformar en agudo, ¿sí? Ya les digo, esto es un tema que vamos a ver en la próxima clase, pero para que ya vayan entendiendo por qué es importante saber estas reglas de acentuación, ¿sí? Bien. Bien, y ahora vamos a formular la regla que se llama regla del circunflejo obligatorio. Les leo la definición que puse ahí. Dice, si el acento de la palabra debe recaer sobre la penúltima sílaba, y esa sílaba, no la penúltima, es larga, y la última es breve, el acento debe ser circunflejo obligatoriamente, ¿sí? Por ahí parece muy enrevesado, pero bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, ahí tiene la palabra dulos. La palabra dulos quiere decir esclavo, ¿sí? Y esa palabra, el acento, ahora no importa la causa, tiene que recaer en la anteúltima sílaba, o sea, en la sílaba du, y la última es breve, ahí tienen os, omicron, sigma breve, esa anteúltima sílaba larga tiene que llevar obligatoriamente circunflejo, ¿sí? Explico muy por arriba los motivos por los que vemos esta regla, por lo mismo que había mencionado antes respecto de las terminaciones de la palabra. En griego las terminaciones de las palabras, pensemos acá estamos hablando de sustantivos o de adjetivos, sobre todo van a ir cambiando, ya les digo, eso va a depender sobre todo de si están en singular o en plural, o si están en distintos casos, que tienen que ver con las distintas funciones que va a adquirir esa palabra, funciones sintácticas que va a adquirir esa palabra en una oración, o sea, si la palabra es sujeto, si la palabra es objeto directo, si la palabra es objeto indirecto, bueno, no se asusten, es un tema que vamos a explicar en la clase siguiente, pero digamos, esta es la razón por la cual las palabras en griego, los sustantivos y los adjetivos van a ir cambiando sus terminaciones, ¿sí?
Entonces, si por ese motivo es que hay que tener presente esta regla, porque nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, ven, entonces yo les decía, acá en esta oración, en este caso, esta palabra está en lo que se llama, está en singular y en el caso nominativo, que es el caso que hace las veces de la función del sujeto de la oración, por ejemplo. No importa, aunque no hace falta que lo sepan ahora esto. Entonces ahí el acento de esa palabra tiene que recaer en la anteúltima. Es larga, Omicron es breve, entonces por eso el circunflejo va de manera obligatoria por esta regla, ¿sí? Pero esta palabra nosotros también la vamos a poder ver expresada en griego con otra terminación. Ven ahí, por ejemplo, esto es el caso genitivo, que es un caso que, por ejemplo, expresa pertenencia. Dulos es el esclavo, y dulu, así, con esa terminación u, quiere decir del esclavo, por ejemplo, ¿sí? En abstracto. Entonces, esta palabra, ven ahí la diferencia en el segundo ejemplo, que es el caso genitivo y en singular, como u es un diptongo, ahí ya no se da la regla del circunflejo obligatorio, porque la última es larga, ¿sí? U sí, de la palabra du sigue siendo, perdón, de la sílaba du sigue siendo larga, pero la regla del circunflejo obligatorio no se da ahí, porque la regla del circunflejo obligatorio implica que la sílaba sobre la que recae, que sea la antepenúltima, sea larga, pero la última sea breve. En el primer caso de dulos se cumple, circunflejo obligatorio. En el caso de abajo, con u hacia el final, no se cumple, ¿sí? Entonces, insisto, o sea, estoy haciendo alusión a temas que vamos a ver en las sucesivas clases, pero me interesa también que vayan entendiendo que no es como vemos estas reglas de acentuación por alguna especie de obsesión que tenemos los que nos dedicamos a leer por los acentos. No pasa por ahí, sino porque va a ser importante en esta dinámica que les digo de cómo las palabras van a ir cambiando las terminaciones, ¿sí? Así que, bueno, estas son las reglas más importantes sobre la acentuación. Vamos a seguir aclarando algunas otras reglas más, ya con los temas gramaticales particulares. Pero en principio con esto ustedes ya tienen una base para afrontar los demás temas. Practiquen, eso sí, practiquen cuáles son las palabras perispómenas, oxítonas, paroxítonas y las reglas que implica cada una. Eso se los recomiendo. Bueno, nos seguimos viendo en sucesivos vídeos. Muchas gracias.